tardes a todos, doctores, doctor Rivera, doctor Fajardo, muchas gracias por invitarme, por esta iniciativa, doctora Adelma, muchas gracias. De verdad, siempre es un placer para mí estar aquí en Cali y compartir con ustedes este conocimiento para que después recibamos todas sus opiniones y podamos generar el mayor beneficio de nuestros pacientes. Me pidieron el favor de que hablara un poco sobre actualización de lo que tenemos de anticoagulantes orales directos y traje algo de su manejo en la práctica clínica, sus indicaciones aprobadas, algo de manejo de sangrado y al final voy a hablarles un poquito de las clínicas de anticoagulantes. Quisiera hablarles un poco de la evolución en el tiempo de los anticoagulantes orales directos y cómo hemos cambiado desde hace 100 años cuando empezó a aparecer la heparina como inhibidor del factor 10A, factor 2A en infusión, cómo ha evolucionado esta pirámide hasta llegar acá. Probablemente debería ser al revés y creo yo que ahora la base de esta pirámide son los anticoagulantes orales directos en la mayoría de las indicaciones. Pero obviamente en 1930, cuando empezamos a usar heparina parenteral, pues no sabíamos absolutamente nada de anticoagulación. Luego en 1942 empezamos a usar antagonistas de la vitamina K y vale darle la pena el crédito al doctor Bolin cuando aisló este anticoagulante con el cual hemos trabajado durante los últimos 70 o 80 años en nuestra práctica clínica diaria. Luego aparecen las heparinas de bajo peso molecular y con esto cambia un montón la visión de los pacientes anticoagulados, empieza a generarse todo este trabajo como profilaxis. Luego aparecen los inhibidores directos parenterales del factor 2 activado y por último los inhibidores indirectos parenterales del factor 10A, el fondaparinos y todas estas moléculas pentasacáridos parenterales, y en el 2007 lanzan Fradaxa para la prevención de accidentes cerebrovasculares y fibrilación auricular no valvular, y desde ese momento esto ha tenido un cambio vertiginoso en anticoagulación y probablemente le ha generado un beneficio en términos de seguridad y eficacia a nuestros pacientes. Ustedes me han oído este cuento muchas veces, pero para los que no lo han oído, ella es la warfarina, es mujer, si fuera fácil de manejar sería el warfarino, y obviamente tiene una serie de limitaciones y de manejo complicadito. Si usted está pendiente, la cuida, la consiente, como dice mi profesor Luis Felipe, la tiene bien amansadita, pues ella funciona bastante bien. Pero definitivamente es muy complicado manejarla en la práctica clínica diaria, su ventana terapéutica es estrecha, su respuesta es absolutamente impredecible, el inicio y terminación de su acción son lentos y la suspensión o manejo perioperatorio es muy complejo. Por supuesto tiene las interacciones con los alimentos y con los medicamentos conocidas, más o menos unas 4.200 en este momento de la warfarina, y ahora con este tema de la farmacogenómica, la resistencia genética a la warfarina por mutaciones en las enzimas de la citocromo P450, pues hace que muchos de estos pacientes incluso sean resistentes al medicamento. Pero adicionalmente esta necesidad de la monitorización rutinaria de la coagulación y de mantener a los pacientes con un TTR en rangos que le generen seguridad, pues genera estos ajustes frecuentes de dosis que en nuestro medio pues hacen que estos pacientes que llegan con un INR a nuestra consulta probablemente tengan INRs del mes anterior o de la semana anterior, con los cuales pues hacer ajustes del día a día es muy complejo. Entonces empezamos a hacer nuestra carta de deseos al niño Dios y dijimos, bueno, con todos estos bemoles que tiene la warfarina, nosotros queremos hacer un anticoagulante oral ideal, queremos que sea eficaz, comparado contra warfarina, contra heparinas de bajo peso molecular, que tenga bajo riesgo de sangrado, que sea una sola vez al día o que sea una dosis fija que yo no tenga que cambiar, que no requiera monitorización, y ojo, lo pedimos así. Dijimos que no requiriera monitorización, que tuviera buena biodisponibilidad, que su inicio de acción fuera rápido, que tuviera pocas interacciones medicamentosas y que tuviera un agente reversor o un antídoto disponible. Y por supuesto, pues todos la pidieron así, pero esa no existe. Hay que hacer una mezclita de varias partes de diferentes hermosas mujeres para hacer esta mujer perfecta, y el anticoagulante ideal definitivamente es imposible de conseguir, especialmente pues porque encontrar un medicamento anticoagulante que genere un bajo riesgo de sangrado es muy complicado. Sin embargo,
Nos acercamos bastante a lo que se refiere a un anticoagulante oral ideal. Recuerden, esta es la vía de la coagulación, la nueva vía de la coagulación, que ya no es tan nueva, y que divide la coagulación en una fase de iniciación, una fase de propagación y una fase de amplificación en donde se genera la formación del trombo. Recuerden que en esta fase de iniciación se activan todos los factores vitamina K dependientes, 2, 7, 9, 10, y obviamente cuando ustedes utilizan warfarina pues bloquean 2, 7, 9 y 10. Al no tener factor 7, no tienen factor 7 activado, y con esto no se puede iniciar la vía de la iniciación, no se puede iniciar la cascada de la coagulación. Cuando ustedes utilizan warfarina, ustedes bloquean la coagulación desde el mismo momento primario de ese switch primario de la hemostasia, que es la unión del factor pisolar con el factor 7 activado. Entonces, ¿qué hacen los anticoagulantes orales directos? Pues preservan esta vía de iniciación y arrancan a actuar o en la vía de propagación o en la vía de amplificación. ¿Cuáles empiezan a actuar en la fase de propagación o la fase de generación de trombina? Pues todos los que inhiben el factor 10 activado. Recuerden que en esta fase de propagación se une el factor 10 activado al factor 5 activado, formando el complejo protrombinasa, y aquí van a actuar todos los inhibidores del factor 10A. Para que no se les confundan, todos tienen la X en su nombre: rivaroxaban, apixaban, betrixaban, dedoxaban. Y el único inhibidor directo de la trombina disponible en el mercado en este momento es dabigatran. Este va a actuar sobre el factor 2 activado, generando una alteración en la vía de amplificación y en la formación del trombo, ¿de acuerdo? Pero lo más importante es la preservación de la vía de la iniciación. Es por eso que estos medicamentos en la práctica clínica diaria en escenarios tan catastróficos como los pacientes de alto riesgo con fibrilación auricular reducen el riesgo de sangrado intracraneano incluso hasta en el 75% comparados con warfarina. ¿Qué características metabólicas o farmacológicas tienen estos medicamentos y por qué las tenemos que conocer? Pues porque cuando ustedes tienen que tomar una decisión de qué medicamento ponerle a qué paciente, cuando ustedes dicen debo ponerle el medicamento correcto a la dosis correcta en el paciente correcto, ustedes deben saber estas características farmacológicas para que esa decisión sea la más adecuada para esos pacientes. ¿Qué características farmacológicas tienen que son de relevancia? El dabigatran es un inhibidor directo de la trombina, como les mencioné anteriormente, tiene una cubierta de ácido tartárico que se libera por esterases inespecíficas en la primera porción del duodeno y en el estómago. Es por esta razón que para pacientes gastrectomizados o pacientes en los cuales les falte la primera porción del duodeno, este medicamento no debe ser utilizado. Adicionalmente, esa cubierta de ácido tartárico pues se libera en el estómago, entonces pacientes que tengan úlceras activas, lesiones activas del tracto gastrointestinal, pues idealmente no deberían utilizar dabigatran. Su eliminación es 80% renal, no tiene paso hepático, no tiene primer paso hepático, por lo tanto es un medicamento que podría considerarse de elección en aquellos pacientes que tengan compromiso de la función renal, hepática, especialmente en Child B. Pero hay que tener mucha precaución en los pacientes que tienen función renal limítrofe, especialmente depuraciones calculadas cercanas a 30 mililitros minuto. No tiene nada de metabolismo hepático por CYP3A4, lo cual le quita un montón de interacciones medicamentosas, pero sí tiene sustrato por glicoproteína P, y esto hace que tenga algunas interacciones medicamentosas, especialmente con imidazoles y con medicamentos antimicóticos. Rivaroxaban, 66% de biodisponibilidad, no tiene ningún profármaco, él viene de una vez activo, súper importante que aumenta la absorción del medicamento en un 39%, que el paciente tenga el estómago lleno, y es muy importante que tenga el estómago lleno. Se elimina por vía renal en un 35%, lo cual no es despreciable, y hay que calcular de la depuración de creatinina a nuestros pacientes para saber cuánto tienen de depuración calculada por Cochrane para poder tomar la decisión con respecto a qué medicamento utilizar. Tiene metabolismo hepático por CYP3A4, y esto hace que tenga algunas interacciones medicamentosas con medicamentos, por ejemplo, con antibióticos, claritromicina, citromicina, y con sustrato de glicoproteína P, con lo cual también adquiere algunas interacciones medicamentosas. Apixaban, 50% de biodisponibilidad, no tiene profármaco, no tiene efecto de absorción con medicamentos ni con alimentos, y se excreta un 25% por vía renal, pero es el que más
metabolismo enterohepático tiene. Entonces es en donde más cuidado hay que tener en aquellos pacientes que tengan trastornos malabsortivos del tracto gastrointestinal. También tiene metabolismo hepático por CYP3A4 y una fuerte interacción con sustratos de glicoproteína P, ya lo vamos a ver. No me voy a detener mucho en edoxabana en la hora del tiempo. Edoxaban probablemente no lo tengamos en el país, pues porque es un medicamento un poco más costoso, pero está comercializado ampliamente en Europa y Asia, y pues tenemos cada vez más pacientes internacionales que nos pueden llegar en el tratamiento con este medicamento. Miren estos perfiles de concentración plasmática para que ustedes entiendan un poquito de qué se trata esto, especialmente de los ajustes de dosis en pacientes con fibrilación auricular. Miren cómo estos pacientes, esta es la curva de distribución normal del dabigatran, el paciente se toma el medicamento, libera el principio activo que se va a hacer más o menos a las 4 horas, y en ese momento empiezan a descender las curvas de concentración plasmática hasta alcanzar niveles muy bajos a las 12 horas. En este momento el paciente debe tomarse la siguiente cápsula y nuevamente vuelve a hacerse el ciclo. Miren lo que pasa en un paciente con una depuración de creatinina de 30 mililitros minuto. Miren cómo los niveles plasmáticos del medicamento se aumentan hasta 350 nanomoles por mililitro en un paciente que tiene compromiso de su función renal. Miren, 93 y 68 años, miren cómo todos estos factores pueden incrementar los niveles plasmáticos del medicamento, y cómo el uso, por ejemplo, de medicamentos como el verapamil o la dronedarona o la minodarona pueden aumentar también los niveles plasmáticos del dabigatran. Hay que tener cuidado. Miren lo que pasa con rivaroxaban en compromiso de la función hepática, pacientes con Child B. Miren cómo se aumentan los niveles plasmáticos de rivaroxaban hasta 500 nanogramos por mililitro en sangre. Y miren lo que pasa, por ejemplo, en los pacientes asiáticos, especialmente en los japoneses. Parecen que ellos tienen una alteración en el metabolismo del factor 10 activado y ellos necesitan dosis más bajas de rivaroxaban. Hay estudios específicos con dosis muy específicas de rivaroxaban en los pacientes que son de japoneses. Y miren lo que pasa con la pizza, sobre todo con inhibiciones potentes de la glicoproteína P y de la CYP3A4, especialmente con claritromicina. Ya hemos visto 2 sangrados en pacientes que estaban recibiendo apixaban a dosis buena para su función renal, edad y peso, y que sangraron por el uso concomitante de apixaban con claritromicina. Entonces hay que tener cuidado, obviamente menos precaución que con la warfarina, pero hay que tener precaución. Entonces, en resumen, van a disminuir la absorción, la malabsorción, los inductores de CYP y los inductores de glicoproteína P, y van a aumentar los niveles plasmáticos, la falla renal, los pacientes que se sobredosifican, los pacientes que están tomando inhibidores de CYP3A4 y los pacientes que están tomando inhibidores de glicoproteína P. ¿Qué pasa con las dosis? La pica se empieza a complicar un poco porque las dosis son diferentes para cada patología. Entonces, les hice unas tablitas por si acaso quieren sacarles una foto, porque depende de la patología, va a depender la dosis del medicamento, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver primero la dosis en fibrilación auricular. Recuerden que la dosis en fibrilación auricular depende esencialmente de la función renal. La dosis estándar está en esta columna, la dabigatran son 150 miligramos cada 12 horas. Si el paciente tiene una depuración de creatinina por debajo de 30 mililitros minuto, no debe ser utilizado, y si tiene por debajo de 50, la dosis es 110 cada 12 horas. Si el paciente tiene más de 80 años, también es 110 cada 12 horas, y por peso no se debe ajustar la dosis. En el caso del rivaroxaban, la dosis estándar son 20 miligramos al día. En el caso de compromiso de la función renal con depuraciones de creatinina entre 50 y 15 mililitros minuto, se deben usar 15 miligramos al día, no se ajusta por edad, no se ajusta por peso. El apixaban se ajusta por 2 de 3 razones: edad, peso y riñón. La edad, pacientes mayores de 80 años; el peso, pacientes que pesen menos de 60 kilos, y en el tema de la función renal pueden ser 2 opciones: o que tenga depuración de creatinina por debajo de 25 mililitros minuto, o que tenga una creatinina sérica por encima de 1.5. Recuerden, edad, riñón y peso. Si no tiene 2 de 3, no se debe ajustar la dosis. La dosis estándar son 5 miligramos cada 12 horas. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en la enfermedad tromboembólica
trombóembólica venosa, que en enfermedad trombóembólica venosa no se ajusta a ninguno de los anticoagulantes orales directos. Entonces, dabigatran debe recibir una dosis de heparina de bajo peso molecular durante 3 a 5 días a dosis plena. Puede ser heparina de bajo peso molecular, puede ser heparina no fraccionada o fondaparinox. Y después de que usted termina esa dosis de carga de heparina de bajo peso molecular, sí inicia el dabigatran. La dosis estándar son 150 miligramos cada 12 horas. Y si usted quiere dejar al paciente el tratamiento extendido, en cambio también son 150 miligramos cada 12 horas. La única razón para ajustarlo sería que el paciente fuera mayor de 80 años. Eso es una recomendación del laboratorio, pero esa dosis no fue probada en el estudio clínico. Rivaroxaban, la dosis son 21 días de 15 miligramos cada 12 horas. Posteriormente se debe continuar con 20 miligramos al día. Y si usted quiere dejarlo en tratamiento extendido, que hay una charla de tratamiento extendido próximamente, usted debe reducir la dosis basada en los criterios de Einstein Choice a 10 miligramos al día, pero debe haberlo tratado al menos 6 meses con la dosis plena del medicamento. Y en el caso de la Apixaban, la dosis son 10 miligramos cada 12 horas por 7 días, seguido de 5 miligramos cada 12 horas por 6 meses. Y si usted lo quiere dejar en tratamiento extendido, según los criterios del Einstein extendido, debe reducir la dosis a 2.5 miligramos cada 12 horas. ¿De acuerdo? Esa es la dosis en enfermedad tromboembólica venosa. Y esta es la indicación de rivaroxaban para infarto agudo de miocardio en prevención secundaria y la dosis de COMPASS que no está aprobada en este momento por el INVIMA. Esto es rivaroxaban 2.5 cada 12 más aspirina. Si ustedes encuentran un paciente con esta dosis, seguramente está tratado así por el Atlas TIMI 64, que es prevención secundaria en infarto agudo de miocardio. ¿De acuerdo? Y pues la dosis de COMPASS que no está aprobada en el país. Y esta son la tabla de dosis para tromboprofilaxis en cirugía ortopédica mayor. Reemplazos articulares de rodilla y cadera. Esa es la indicación del uso de anticoagulantes orales directos. Dabigatran, 2 cápsulas de 110, o sea 220 miligramos en dosis única. Y si el paciente tiene menos de 50 mililitros minuto de depuración, 2 cápsulas de 75 miligramos. Esa es la única indicación del uso de la dosis de 75 miligramos de dabigatran en este país. Aquí nosotros no tenemos aprobación para ese uso de los 75 miligramos en pacientes con fibrilación auricular, como si está aprobado en los Estados Unidos. Rivaroxaban, la dosis son 10 miligramos al día y no se debe utilizar en pacientes con menos de 15 mililitros minuto de producción de creatinina y debe usarse con precaución, mucha precaución, en pacientes con menos de 30 mililitros minuto. Recuerden que la depuración renal de rivaroxaban es 35 mililitros. Bueno. Y Apixaban son 2.5 cada 12 horas y tampoco se debe usar con creatininas por debajo de 15 mililitros minuto. En esos pacientes idealmente se debe usar heparina no fraccionada. Muy bien, estas son las indicaciones de aprobaciones en este momento por las agencias internacionales, FDA, EMEA y INVIMA. La dosis de COMPASS de rivaroxaban, desafortunadamente somos uno de los únicos países del mundo donde no ha sido aprobada por el INVIMA esta dosis. En los otros países ya está aprobada, pero pues no podemos hacer nada por el INVIMA. Ya nos acordamos de la lista de deseos al niño Dios y pedimos que no fuera necesario monitorizarlo porque monitorizar la anticoagulación era un chicharrón. Ahora todo el mundo lo quiere monitorizar y la respuesta es, usted lo pidió sin monitorizar, no se puede monitorizar, ¿de acuerdo? No existe ninguna prueba para monitorización rutinaria de la coagulación. De los 72.000 pacientes de los estudios clínicos pivotales para fibrilación auricular y los 27.000 pacientes de los estudios pivotales para enfermedad tromboembólica venosa, ninguno fue monitorizado. Conclusión, no hay que monitorizarlo. Sin embargo, ustedes pueden enfrentarse a un paciente que llegue sangrando, a un paciente en el que tengan que suspender el medicamento para un procedimiento quirúrgico y hay que mirar qué tan anticoagulado está el paciente. ¿Qué quiere el anestesiólogo que usted le responda? Él quiere que usted le responda qué tan anticoagulado está. Y usted le tiene que responder, doctor, no tengo ni idea. ¿De acuerdo? ¿Le puedo responder si sí está o no está anticoagulado? La respuesta es sí. En el caso de dabigatran, le puedo pedir un PTT.
Si el PTT está normal, lo más probable es que ese paciente pueda ser llevado a cirugía. Hay que preguntarle a qué hora se tomó la última dosis del medicamento. Si está tomando un inhibidor del factor 10 activado y ustedes tienen la posibilidad de hacerlo, pueden tomarle unos niveles de factor 10A como los que tomamos para monitorización de parinas de bajo peso molecular. Eso les va a decir que el factor 10A está inactivo, pero no les va a decir en qué proporción, ¿de acuerdo? Entonces, pues usted les puede dar una luz para decirle al doctor, mire, si se puede esperar, espérese un poquito, pero pues no hay forma de saber si realmente si está o no está anticoagulado. Acuérdense que la viatrana inhibe directamente la trombina, entonces hay otras muestras que van directamente a la medición de la trombina que ustedes podrían tomar, como por ejemplo el PTT activado, las diluciones de tiempo de trombina, pero pues tienen que tener laboratorios especializados en hematología para poder tomar esas decisiones. Otra cosa súper importante, estos medicamentos no requieren el uso de terapia puente y por favor no los utilicen con terapia puente, no hay necesidad, no tiene absolutamente nada que ver con la farmacodinámica del medicamento. Recuerden que son medicamentos de vida media corta, entonces ustedes no tienen por qué utilizar terapia puente. Más bien deben evaluar cuál es el riesgo de sangrado del procedimiento que le van a hacer al paciente y basado en eso tomar la decisión de cuántos días antes deben suspenderle el medicamento. Nunca más de 3 días, ¿de acuerdo? Excepto si fueron tan de malas de que el paciente estaba con la viatrana, hizo falla renal y tiene menos de 30 mililitros minuto, caso en el cual deberán esperar 4 o 5 días. Pero si es un procedimiento normal, el paciente está bien dosificado del medicamento, seguramente no van a tener que esperar más de 48 horas. Si es un procedimiento urgente, con 2 vidas medias del medicamento es suficiente, ¿de acuerdo? O sea, un día en prueba. Y el último puntico de la lista de deseos al niño Dios era que estos medicamentos tuvieran una facilidad para manejarse o tuvieran un agente reversor. ¿Qué pasa con los agentes reversores? Pues que la warfarina nunca tuvo antídoto y yo estoy seguro que ustedes, muchos de ustedes cirujanos vasculares que anticoagularon pacientes con warfarina, nunca se pusieron a pensar si la warfarina tenía o no tenía un antídoto, ni mucho menos que el riesgo de sangrado intracraneano anual era 1.3 a 1.6%. Pero como todos estos medicamentos fueron comparados contra warfarina y hablamos mucho de la seguridad para hacer los estudios pivotales, pues obviamente surgieron estas interrogantes de qué vamos a hacer si el paciente llega sangrando. Tenemos como unos protocolos claros en el caso de la warfarina, no tenemos un agente reversor de la warfarina como tal, pero tenemos estrategias para controlar el sangrado, concentrados de complejos protrombínicos, plasma fresco congelado y vitamina K. Sin embargo, pues el 5% de los pacientes que están tomando anticoagulantes van a requerir en una situación de emergencia la reversión completa de la anticoagulación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo primero que tenemos que pensar es si realmente estos medicamentos sangran o no sangran. Cuando yo empecé a estudiar medicina vascular, mi profesor me dijo, usted va a tener que tener un carro de vascular. Y los carros de vascular pues tienen un costico. Entonces uno va a comprar su carro de vascular y cuando llega a comprar su carro de vascular pues tiene varias opciones que escoger. Un Audi, un Mercedes, un BMW, un Mini Cooper. Nada es barato, pero ¿qué es lo que más le cobran a usted en esos carros? Pues lo que más le cobran es seguridad, ¿verdad? Entonces si usted va a salir en su Mini Cooper, carro de vascular del concesionario, pues no sale a 10 kilómetros por hora, sale a 100 kilómetros por hora porque usted sabe que si se estrella en ese carro, no se va a matar. Si usted sale en un carro que le costó menos que ese carro, seguramente puede subir a los 100 kilómetros por hora rápidamente, pero si se estrella, le pueden pasar más cositas. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con los anticoagulantes orales directos. Estos medicamentos son seguros, son muy seguros. Miren, por ejemplo, la probabilidad de sangrado amenazante para la vida. Esto es por cada 100 pacientes. Miren la probabilidad de sangrado intracraneano. Miren la probabilidad de sangrado mayor. Realmente, cuando uno lo mira objetivamente, la probabilidad de sangrar con un medicamento de estos en un sangrado que amenace la vida es poquita, ¿de acuerdo? Estamos pagando mucha plata por seguridad, bueno, menos de la que uno le costaría un accidente cerebrovascular hemorrágico, pero sí estamos pagando un costo más alto que el de la warfarina. Hay algunos factores que favorecen el sangrado y eso está más que estudiado, pero recuerden que dentro de las características del paciente hay cosas muy importantes. Por ejemplo,
En el uso de la warfarina, recuerden que la warfarina inhibe los osteoblastos y estimula los osteoclastos produciendo lesiones, microcalcificaciones dentro de la vasculatura, especialmente cerebral. Y esos pacientes, entre más tiempo usen la warfarina, más riesgo de sangrado cerebral espontáneo van a tener. La duración del tratamiento, las interacciones medicamentosas y obviamente la intensidad del efecto conseguido con la dosis favorecen el riesgo de sangrado. Y nosotros también teníamos que buscar características de ese agente reversor que nos llevaran a utilizarlo con seguridad. ¿Qué tenían que tener estos agentes reversores? Pues como lo que teníamos era, por ejemplo, concentrado de complejos protrombínicos, sabemos que es excelente para el manejo del sangrado con warfarina, pero que tiene un factor procoagulante al generarle al paciente un exceso o una dosis extra de factores que vienen con él, que son 2, 7, 9 y 10 en un frasquito, ¿de acuerdo? Entonces, que fuera específico, que su acción fuera inmediata, que se revirtiera completamente la coagulación y que fuera predecible, que usted pudiera decir, yo le colgué este agente reversor al paciente y el paciente está inmediatamente anticoagulado. Estos eran los agentes reversores no específicos con los que contábamos. El que contamos acá, el concentrado de complejos protrombínicos de 4 factores es Octaples, tiene 2, 7, 9 y 10. Este se utiliza para warfarina y se utiliza para inhibidores del factor 10 activado. La dosis son 50 unidades por kilo. En el caso de que tuviéramos un paciente con sangrado con dabigatran y no tengamos el agente reversor, que ya está disponible en Colombia, la dosis se debe utilizar en FEIBA. FEIBA es concentrado de complejos protrombínicos que viene con el factor 7 activado. Y la dosis también son 50 unidades por kilo. Y en el caso de que uno quiera que lo echen del hospital, puede usar Novocebe. Estos estudios están hechos en pacientes pues, adultos sanos, con anticoagulantes orales directos, pero pues valen 58 millones de pesos la ampolla, entonces pues, no sé, es difícil. Estos son los agentes reversores. Hice esta tablita porque me pareció interesante ver cuáles son sus características y para qué sirve, pero se las voy a contar rápidamente. Entonces, el primer agente reversor es el agente reversor de dabigatran, es idarucizumab, es un anticuerpo monoclonal que tiene 350 veces más afinidad por el dabigatran que la trombina, va a ir al complejo dabigatran-trombina, le va a quitar el dabigatran y lo va a depurar por vía renal. Aquí vemos la aplicación de ese mecanismo de acción. Este es el agente reversor. El agente reversor va a ligar el dabigatran, se lo va a quitar completamente a la trombina y lo va a depurar por vía renal. Vienen 2 viales de 2.5 gramos cada vial debe colgarse en 15 minutos y lo tenemos disponible en los hospitales, en la mayoría de los hospitales de 4 niveles del país. Su nombre comercial es Praxvine y vale más o menos lo mismo que el Octaples para el tratamiento del sangrado. Aquí también, como les digo, está aprobado. Tenemos Andexanet alfa. Andexanet alfa es la jugada maestra de Portola, el laboratorio que lo produce. Ellos lanzaron el Andexanet alfa y a los 2 meses lanzaron Betrixaban. Ellos son los dueños de Betrixaban. Entonces, pues, si usted llega de últimas, pues toca con Serenata Mariachi, porque si no, no funciona la conquista. Entonces, lo mismo pasa con el Portola y el Betrixaban. Ellos llegaron de últimas a un mercado donde ya había 3 anticoagulantes inhibidores del factor 10A, tenían que venir con un as bajo la manga, y ese es el Andexanet alfa. El Andexanet alfa también es un medicamento muy bonito, es un factor 10A que es no funcionante, es un factor 10A, es una inmunoglobulina que actúa como factor 10A, pero no es funcionante. Entonces, lo que hace es ligar los inhibidores del factor 10A, los liga a él mismo y deja libre el factor 10A que realmente sí está funcionando. Es unión competitiva a los inhibidores del factor 10 activado. Se usan dosis para rivaroxaban y edoxaban de 800 miligramos endovenosos, seguidos de 8 miligramos por kilo por 2 horas. Y si el paciente está anticoagulado con apixaban, se usan 400 miligramos endovenosos, seguidos de 4 miligramos por kilo por 2 horas. La vida media son 5 a 7 horas, ya está aprobado por la FDA, está pendiente de la aprobación por la EMEA y obviamente en Colombia no lo tenemos disponible y probablemente se demorará unos años en llegar.
Y tenemos este medicamento bastante lindo, es Siraparantac. Siraparantac es el agente reversor universal y lo que tiene es que es una molécula sintética catiónica. Como ustedes pueden observar en esta imagen, ella tiene diferentes enlaces covalentes a los cuales van a ligar los diferentes anticoagulantes. Es el agente reversor universal y les va a servir para todo, para dabigatran, para todos los inhibidores del factor desactivado orales, para todos los inhibidores del factor desactivado parenterales e incluso para los pentasacáridos como el fondaparin 2. Dependiente del enlace covalente que tiene, pues ahí se van a empezar a adherir los anticoagulantes y así va a generar su mecanismo de acción. La infusión se ha probado pues, en pacientes sanos, todavía no tenemos estudios fase 2 y la dosis son 100 a 300 miligramos en los estudios clínicos para generar su efecto de reversión. Estas son, digamos que, los lineamientos principales para el manejo del sangrado en estos pacientes. Obviamente, pues, en hemorragias leves, y es algo que les quiero dejar como un mensaje, es absolutamente exótico que un paciente sangre con un anticoagulante oral directo espontáneamente. O sea, puff, no, algo está pasando. Si sangra en la vía urinaria, o tiene un tumor, o tiene una infección urinaria, o tiene una prostatitis, o tiene una varice prostática sangrando, algo está pasando. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa en el tracto digestivo. Miren que en los estudios clínicos incluso se pensó en algún momento en la relación de estos medicamentos con cáncer y después lo que encontraron era que en los pacientes que tenían cánceres en inicios tempranos, especialmente tumores sésiles de la vía gastrointestinal, al momento de tomarse el anticoagulante empezaban a sangrar. Y entonces, pues no era una relación directa del anticoagulante con cáncer, sino que era la primera manifestación clínica de un cáncer oculto del tracto gastrointestinal que empezaba a sangrar. Entonces, ir a buscar el sitio del sangrado es muy importante. En la hemorragia que no pone en riesgo la vida, utilizar medidas tópicas, por ejemplo, el uso del ácido tranexámico en pacientes que tengan sangrado del tracto genital o en pacientes que tengan sangrado de la boca, por ejemplo, o hemorragia nasal, pues puede ser una buena opción. Hacer hemostasia y soportar al paciente hemodinámicamente. En el caso de hemorragia que pone en peligro la vida, si el paciente está con dabigatran, la indicación por guías es el uso del idarucizumab, del agente reversor, y si no lo tienen disponible, el uso de concentrado de complejos protrombínicos FEIBA o el uso de concentrado de complejos protrombínicos no activado como Octaplex si el paciente está con apixaban o con rivaroxaban. En conclusión de esta parte, el uso de los anticoagulantes pues es igual de eficaz o incluso más eficaz que el uso de los anticoagulantes que teníamos anteriormente, que era warfarina, y la mayoría de los pacientes no van a tener ningún tipo de sangrado. En el caso de que el paciente tenga un sangrado, es importante establecer protocolos de manejo en las instituciones para seguir los lineamientos de las guías y no hacer cosas que no están en beneficio del paciente. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es poder monitorizar al paciente. ¿Cómo vamos a monitorizar a los pacientes? Pues una muy buena opción es las clínicas de anticoagulación. Las clínicas de anticoagulación, escribimos una editorial hace un par de años en la Revista Colombiana de Medicina Interna, obviamente han virado y sus objetivos han cambiado, porque cuando se empezaron a crear, hace más o menos la década pasada o hace un par de décadas, todos los pacientes estaban anticoagulados con warfarina y las guías la recomendaban pues para la monitorización rutinaria de la coagulación con warfarina. Sin embargo, esto ha cambiado, ahora tenemos un montón de pacientes con anticoagulantes orales directos, pero el paciente tiene que estar educado, el paciente tiene que estar monitorizado, el paciente tiene que estar vigilado y para eso necesitamos las clínicas de anticoagulación. ¿Cuáles son los principales objetivos? Pues determinar la indicación y duración del tratamiento anticoagulante, establecer el rango terapéutico o en el caso de los anticoagulantes orales directos la dosis que se debe utilizar, educar al paciente, evaluar el cumplimiento del régimen terapéutico, revisar medicamentos con morbilidad y dieta que puedan afectar el tratamiento anticoagulante y ser como la puerta de entrada en el caso de los pacientes que presentan retrombosis y sangrado. O sea que realmente, si ustedes lo ponen como objetivos de sus clínicas de anticoagulación, tendría mucho sentido tener a todos los pacientes incluidos en una para poderlos monitorizar correctamente.
¿Qué pasa con el TTR? Cuando tenemos pacientes con warfarina, todavía vamos a tener algunos, los pacientes que tienen fibrilación auricular de etiología valvular, los pacientes con trombofilias de alto riesgo como el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Se pronunciaron recientemente las agencias internacionales, incluso las agencias de estos medicamentos, diciendo que esos pacientes con SAP triple positivo debían ser anticoagulados con warfarina, no debemos usar en ellos anticoagulantes orales directos, y obviamente tener a los pacientes en el rango terapéutico les va a generar el beneficio. En todos los estudios clínicos han demostrado que si usted tiene pacientes por debajo de 60 de TTR, que es el tiempo en rango terapéutico, le da lo mismo, por ejemplo, en fibrilación auricular darle aspirina. O sea, la reducción de riesgo relativo es cercana al 14% si usted no lo tiene bien anticoagulado. Entonces, en esos pacientes que usted tenga anticoagulados con warfarina, sí que es muy importante seguirlos en una clínica de anticoagulación. Miren cómo empieza a aumentar el riesgo de ACV proporcionalmente al valor del TTR. Entre más TTR tenga el paciente, menos riesgo tiene de hacer ACV isquémico en el tiempo. ¿Qué pasa con la anticoagulación? Pues que antes el paciente tenía que venir al hospital, hacerse la monitorización, ser ajustada la dosis. Cada día están virando más, y por ejemplo en el Reino Unido, donde pues esto está muy estandarizado y muy automatizado, si usted formula una pastilla de warfarina, el paciente inmediatamente le dan un coagucheco. O sea, no es opcional que no se monitorice su coagulación con warfarina, porque obviamente la falta de monitorización es lo que más favorece el sangrado. Entonces, todo está virando a que el paciente se apropie de su tratamiento, pero no dejarlo abandonado. Es como llevarlo de la manito, llevarlo caminando, acompañarlo en el proceso de tratamiento, pero como los diabéticos, que el paciente se sienta apropiado de su tratamiento. Entonces, ¿para qué nos van a servir las clínicas de anticoagulación? Para controlar y seguir cuidadosamente a los pacientes, para evaluar cuál es el riesgo de complicaciones y potencialmente tratarlas de manejar en la práctica clínica diaria, buscar altas tasas de obtención del rango terapéutico, reducir las complicaciones, buscar una reducción del número de hospitalizaciones, un menor número de consultas a urgencias, y por supuesto esto va a derivar en una reducción de costos y en reducción de mortalidad de nuestros pacientes. ¿Qué tenemos que hacer? Pues en el caso de la warfarina, vigilar el PT y el INR, ajustar la dosis de los anticoagulantes, educar continuamente al paciente, identificar los factores de riesgo para complicaciones trombóticas y hemorrágicas, intervenirlos y reducir las complicaciones en el caso en el que ustedes evidencien que el paciente se encuentra en riesgo de complicarse, revertir la anticoagulación o la sobreanticoagulación y buscar esos protocolos, crear esos protocolos de manejo del sangrado, pedir procedimiento, ser su primera línea de atención en la asistencia primaria en los hospitales, desarrollar todos los protocolos y por supuesto educar, educar y educar. Todos los estudios han demostrado que entre más educados estén los pacientes, las complicaciones de la anticoagulación siempre son menores. Entonces, esa es la funcionalidad de las clínicas de anticoagulación, hacer que el paciente se apropie de su tratamiento y que sea capaz de pedir ayuda cuando la necesite realmente. Están recomendadas en las guías internacionales, el CHES en el 2012 lo recomienda como una recomendación grado 1C y digamos que lo expresa como una buena práctica clínica, poder monitorizar a los pacientes en las clínicas de anticoagulación. También están incluidos dentro de las guías de uso de anticoagulantes orales directos en la práctica clínica, en las guías europeas, incluso ellos plantean unos folleticos que uno podría copiarse, los puede bajar ahí en español y en inglés, donde está la identificación del paciente, sus patologías, los medicamentos que está tomando, etcétera, etcétera. Esta es la experiencia de nosotros en nuestra clínica de anticoagulación. Este fue el primer paper que escribimos en el año 2007. Quiero advertir que yo me acababa de graduar de residente, o sea que no está tan lejano de la realidad. Y básicamente lo que queríamos evaluar pues en este momento era el TTR. Miren que teníamos un TTR súper bajito, 53.7%. Nos pusimos como objetivo poder mejorar esa cifra en el tiempo de una forma rápida. Después publicamos esta experiencia en el 2014,
publicada en abril del 2015 en la revista colombiana de cardiología, en la cual mostramos cómo había cambiado un poco la distribución de nuestros pacientes. En el 2007 no habían lanzado todavía Pradaxa al mercado cuando empezamos la clínica de anticoagulación. Aquí ya empezamos a tener anticoagulantes orales directos. Teníamos una proporción de pacientes con rivaroxaban de un 15%, un 8% con gavilatrán y un 5% con enoxaparina. Teníamos un paciente con apixaban, creo que entró en el 2014 cuando lo lanzaron al mercado, porque antes no había apixaban. Como siempre la he manejado yo, habitualmente los pacientes que más tenemos en nuestra clínica de anticoagulación son pacientes con enfermedad tromboembólica venosa. Sin embargo, también tenemos fibrilación y tenemos trombosis arterial, pero casi todos nuestros pacientes eran pacientes con enfermedad tromboembólica venosa. Miren esto, seguíamos mal, 53.5% de rango terapéutico, y realmente no habíamos alcanzado las metas, que era superar los registros de anticoagulación en el mundo. Estos eran los TTRs promedios del mundo. España 64%, Italia 69%, Estados Unidos 58%. Nosotros queríamos poder lograr esos objetivos clínicos de manejo en nuestros pacientes. Pero sí habíamos logrado cosas importantes. 0 muertes por sangrado en los pacientes que pertenecían a la clínica de anticoagulación, solamente un sangrado que amenazaba la vida, reducción importantísima del número de visitas a urgencias, o sea que íbamos bastante bien. Estos eran los efectos adversos que habían hecho que los pacientes empezaran a ingresar a urgencias, y miren que de todos los pacientes que teníamos, solo 5 pacientes habían ido a urgencias porque tenían el INR por fuera del rango terapéutico. Este es el editorial, que era cómo iban a resurgir las clínicas de anticoagulación después de que nosotros empezamos a ver que todo se estaba virando al uso de los anticoagulantes. ¿Realmente se iban a morir o realmente teníamos que cambiar la visión de la clínica de anticoagulación y volverla algo un poco más objetivo? Y en este momento hicimos una alianza con la Universidad de Antioquia para que yo fuera a estudiar allá con el doctor Felipe, y este es nuestro trabajo de grado. Lo hicimos con mi compañera de fellow, que era la doctora Maribel Plaza, que era del programa de San Vicente y del programa de Medellín. Y lo que hicimos fue comparar la población de la clínica de anticoagulación de San Vicente, un hospital público, con la clínica de anticoagulación de la Fundación Santa Fe, y ver cómo había mejorado en el tiempo después de haber hecho un montón de estrategias para que los pacientes estuvieran mejor anticoagulados. Estos eran el grupo de pacientes que proporcionó el San Vicente, 320, el grupo proporcionado por nosotros, 182 pacientes, y miren cómo también en la fundación nosotros teníamos o seguimos teniendo más pacientes con enfermedad tromboembólica venosa que pacientes con fibrilación auricular. Tenemos varios pacientes con cáncer. Tenemos, miren, a diferencia de San Vicente, allá hay una proporción grandísima de pacientes con enfermedades autoinmunes y una cohorte grande de pacientes con síndrome de anticuerpos antifosfolípido. Nosotros no tenemos tantos, pero somos un hospital privado donde la prevalencia de esas enfermedades, ustedes saben que es muchísimo menor que en la población de los sistemas subsidiados. Miren lo que pasó. Esto es la proporción de pacientes que están con warfarina de San Vicente, o sea, todos, a ninguno le dan anticoagulantes orales directos, y así cambió nuestra vida de los pacientes que teníamos con anticoagulantes orales directos a warfarina. Estábamos en una proporción 75-25 y cambiamos a una proporción 25-75 en 4 años. O sea, realmente hicimos la tarea juiciosos y cambiamos a la mayoría anticoagulantes orales directos y los empezamos a tratar a todos con anticoagulantes orales directos. Tenemos una proporción de sangrado mayor solamente de un paciente de toda nuestra cohorte en todos esos años de seguimiento, 6 sangrados menores y 7 sangrados totales, comparado con warfarina en el grupo de San Vicente, 24 sangrados menores, 30 sangrados totales y 6 sangrados mayores. Bueno, aquí no les traje la última diapositiva, que era nuestro TTR, 69.5%, pero han sido 10 años de trabajo buscando la optimización del tratamiento anticoagulante de nuestros pacientes. Pero sobre todo,
y a eso es a los que, para terminar, a lo que los quería invitar, es registro de los pacientes. Eso es lo más aburrido, pero lo más importante. Si usted no registra lo que está haciendo, usted puede sentar y decir que usted tiene súper bien manejados a sus pacientes y que nadie sangra, pero cuando le dicen, bueno, muéstrenme cómo es que nadie sangra, y usted no tiene cómo mostrarlo, no está haciendo absolutamente nada. Entonces, digamos que para hacer la clínica anticoagulación lo único que necesitan es un doliente y a partir de ese doliente un registro de sus pacientes para que ustedes puedan mostrar lo que ustedes están haciendo, que estoy absolutamente segura que es un excelente trabajo. Como siempre les agradezco muchísimo su atención y quedo siempre a sus órdenes.